buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a este nuevo webinar de nuestra Red G y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Les saluda Lilian Denham, directora ejecutiva de la red. Este espacio, les recordaba, ha sido desarrollado junto al Ministerio y en colaboración a nuestros amigos de Red APIS, quienes nos permiten llegar a ustedes a través de lengua de señas. Para quienes no conocen la red, G, que es Red por la Diversidad Generacional, Sexual, Cultural, por la equidad de género y por la inclusión, ¿verdad? Somos una plataforma de innovación social que convoca múltiples actores de todos los sectores de la industria y que tiene como principal objetivo trabajar en la reducción de brechas de desigualdad con enfoque de género, diversidad generacional, sexual, cultural y de personas en situación de discapacidad. ¿Qué hacemos en la Red de G? Acompañamos a las organizaciones y empresas en sus estrategias de diversidad e inclusión. Damos también capacitaciones, talleres y charlas de sensibilización. Y en estos 4 años de trayectoria hemos realizado diversos conversatorios multisectoriales donde se reúne nuestra red para intercambiar buenas prácticas en materia de diversidad e inclusión. Formamos también a mujeres para que tengan un mejor desempeño y liderazgo en aquellos sectores tradicionalmente masculinizados. Y articulamos proyectos público-privados para generar soluciones de impacto y reducir en conjunto la brecha de desigualdad. ¿Quieres conocer más acerca de nuestra plataforma? Te invito a conectar a nuestro sitio web www.redigualdad.com. Avancemos juntos. Hoy estamos en un nuevo webinar, ¿verdad? Y conversaremos acerca del impacto que tendrá el COVID-19 en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Revisaremos las siguientes temáticas. Desafíos actuales en materia de conciliación y corresponsabilidad. Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desafíos levantados a partir del primer estudio nacional publicado por Comunidad Mujer. También revisaremos junto a la Fundación Chile Mujeres cuáles son los desafíos actuales del teletrabajo y trabajo a distancia para las mujeres desde esta perspectiva. Y para conversar respecto a este gran tema del día de hoy, quiero saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Lilian. Sí, muchas gracias. Nuestra cuarta sesión, así que muy contento de reencontrarnos nuevamente para hablar de estas temáticas tan importantes. Así que saludarte a ti, saludar también a Daniela de Red APIS, que nos acompaña ahí todas las semanas que nos reunimos, y bueno, y a la gente que nos está acompañando y que se están incorporando a la sesión de hoy. Así es, muchas gracias, subsecretario, bienvenido. También queremos saludar hoy día cordialmente a Francisca Juneman, presidenta de la Fundación Chile Mujeres, que también nos va a acompañar hoy día en esta interesante conversación. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, Lilian, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación, a ti, a RDG, y al subsecretario. Gracias, Fernando, por esta invitación del Ministerio. Gracias a ti. Bienvenida. Y nuestra siguiente invitada es Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un muy buen día para estar conversando de temas tan relevantes. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Perfecto, entonces vamos a entrar en materia. Yo sé que cada uno de ustedes tiene mucho que contarnos en el día de hoy y vamos a comenzar entonces con nuestro primer bloque. El COVID-19 ha dejado en evidencia distintos aspectos sobre conciliación de la vida laboral y familiar. Por un lado, la sobrecarga laboral y doméstica de los y las trabajadores, donde la multiplicidad de funciones se ha visto tensionada dado la ausencia de redes, especialmente para las mujeres, quienes además de trabajar en el hogar, deben responder a sus responsabilidades contractuales para no quedar fuera del mercado laboral. Y en el caso de las jefas de hogar, que representan el 41,6% de los hogares chilenos, esto es aún más preocupante. Lo anterior se refiere a lo difícil que es lograr la conciliación de la vida laboral y familiar, que es ya un tema conocido, y en donde la mujer dedica 3,2 horas más al día que el hombre en el trabajo doméstico y de cuidado. Sin embargo, el COVID nos ha impuesto un desafío adicional, que es lograr esa conciliación
de teletrabajo con todas las dificultades propias de esta pandemia. Por ejemplo, niños sin ir al colegio, escasa participación y capacitación acerca de cómo funciona el teletrabajo y la abrupta transición desde la empresa al hogar, solo por citar algunas. Pero ahora vamos a conocer cuáles son los otros desafíos que hoy día tenemos en materia de conciliación y corresponsabilidad desde la mirada del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Subsecretario, ¿estamos listos para la presentación? Sí, voy a compartir pantalla, a ver si me funciona. No sé, tuve otra presentación y no pude compartir pantalla, pero ahora espero que sí. A ver, ahí está. Estoy compartiendo, ¿no? Está compartiendo, se ve. ¿Y se ve bien? A ver, pero déjenme ver. ¿Sí? ¿Se ve bien o se ve chico? No, se ve, tiene que ponerla en pantalla completa. A ver, espérenme. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, ahí sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, Lilian. Quiero saludar también muy especialmente a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. A Francisca Yuneman, de Chile Mujeres, que también junto, bueno, Alejandra y contigo han estado constantemente trabajando en estos temas y hemos estado en conjunto también viendo varias materias. Así que agradecerle, obviamente, que participen en este webinar. Como muy bien decía Lilian al comienzo, ya es la cuarta sesión que realizamos jueves por medio, al menos en la participación mía. Ya ha resultado bastante bien, hemos tenido gran audiencia, muchas preguntas, y logramos ir instalando estas temáticas de equidad de género que son tan importantes, especialmente desde el ámbito laboral, ¿cierto? Desde la participación laboral, además de las mujeres, que a propósito del COVID, y seguramente lo van a mencionar Alejandra o Francisca, que van a exponer después, hemos visto un retroceso, ¿cierto?, en la tasa de participación de las mujeres a épocas que teníamos hace 10 años atrás, producto precisamente del COVID y producto de este tema, que es sobre el cual me han pedido que pueda hablar y que pueda exponer, que es la corresponsabilidad. Cuando uno mira hoy día la baja en la tasa de participación que han tenido las mujeres producto de la pandemia, si uno tuviera que señalar un factor, uno de varios, pero seguramente este es uno de los más relevantes de por qué hoy día son las mujeres quienes más están sintiendo los efectos de esta pandemia, es porque en Chile tenemos una ausencia de corresponsabilidad. Este es un tema que no es nuevo, pero no por no ser nuevo, es un tema que tenemos que darle menos relevancia. Yo creo que es el momento en que hagamos el cambio cultural. Hoy día, ojalá la cuarentena ayude también un poco en eso, ¿cierto? En generar el tema de la corresponsabilidad como el cambio cultural que necesitamos. Yo siempre digo, cuando hoy día los hombres estamos en la casa, y yo lo veo a veces con mis amigos, y uno conversa y dice, no, si yo estoy ayudando a hacer esto, estoy ayudando a hacer esta cosa. Sí, yo siempre digo, no es ayudar, eliminemos del lenguaje el término ayudar. Esto es repartirse los roles de manera equitativa. Y cuando logremos eso y hagamos ese cambio de switch, que el hombre participe en la casa no es ayudar a hacer las tareas de los niños, no es ayudar a hacerlos dormir o no es ayudar en las demás labores domésticas y de cuidado. Cuando hagamos ese cambio, recién vamos a poder decir que estamos avanzando en corresponsabilidad y seguramente eso se va a ver reflejado también en la brecha de género que hoy día todavía tenemos como país. Algunos datos relevantes. Hoy día, el 97% de las personas que declaran estar fuera de la fuerza laboral por razones familiares permanentes son mujeres. O sea, hoy día de 100 personas que por razones de cuidado, por razones domésticas, está fuera de la fuerza laboral o de los empleos remunerados, ¿cierto? Son mujeres y por lo tanto esto es un efecto y un factor súper relevante de la ausencia de corresponsabilidad que tenemos en Chile. Este 97% da cuenta alrededor de 1.200.000 mujeres mayores de 18 años que hoy día están fuera por razones domésticas o por razones de cuidado. Tenemos un tema con los roles. Estos gráficos que les pongo acá son bastante claros en este sentido. En este año 2020, en el primer trimestre, el 16,3% de las mujeres se encontraba fuera de la fuerza laboral por responsabilidades familiares, en comparación a solo un 0,8% de los hombres. Por lo tanto, ese 97% que vimos anteriormente es reflejo también de este número que vemos ahora. Y esto es especialmente duro y es especialmente grave en los sectores o en los quintiles más vulnerables. Así, por ejemplo, en el primer quintil, que es el quintil de mayor vulnerabilidad, el 27,7% de las mujeres están fuera del mundo del trabajo por razones familiares, a diferencia de solo el 9,8% de las mujeres en el quinto quintil.
que es el quintil, por así decirlo, más acomodado. Y por lo tanto, esto también nos va mostrando que en este tema, en el tema de la corresponsabilidad, en el tema de la brecha de género, lamentablemente hoy día quienes están pagando el mayor costo de las labores de cuidado y las labores domésticas son además las mujeres más vulnerables. Y por lo tanto es clave que podamos avanzar en estas materias. Hoy día, ya está Alejandra, voy a citar una encuesta que es de ustedes y que nosotros la hemos replicado en redes sociales. Ustedes saben que el mes de mayo hicimos aquí en el Ministerio el mes de la corresponsabilidad, donde estuvimos haciendo una campaña bastante potente para ir generando este cambio cultural que nuestro país tanto necesita. Solo uno hoy día de cada 10 parejas heterosexuales donde ambos están insertos en el mundo del trabajo, ambos trabajan remuneradamente, solo una de cada 10 parejas reparte corresponsablemente las labores del hogar. Y esa misma encuesta mostraba otro dato que no lo tengo acá, pero que es incluso más potente, que 2 de cada 10 parejas, en 2 de cada 10 parejas, el 90% de las labores domésticas o de cuidado era realizada por mujeres. Por lo tanto, muestra lo que ya hemos dicho, ausencia de corresponsabilidad y que las labores domésticas, las labores de cuidado, por un tema cultural, por un tema de formación, que no hemos logrado traspasar, a pesar de que es justo reconocer que las generaciones más jóvenes tal vez somos más corresponsables que lo que era la generación a lo mejor de nuestros padres y para qué decir de nuestros abuelos, pero falta muchísimo camino todavía por recorrer. Por ejemplo, y esto ya lo adelantaba Lilian en la presentación, hoy día las mujeres destinan en promedio 3,2 horas más que los hombres al día en labores domésticas y labores de cuidado no remunerados. Es decir, las mujeres casi 6 horas al día en labores domésticas y de cuidado, y los hombres tan solo 2,7 horas. Y esto lo hemos visto hoy día a propósito del teletrabajo. Yo, ustedes saben, soy un gran defensor del teletrabajo. Creo que el teletrabajo, y ahí también le agradezco, Francisca Yuneman nos ayudó muchísimo en la tramitación del proyecto. Alejandra también fue a exponer en su momento. El teletrabajo es una tremenda modalidad de empleo que va a venir a ayudar, y un tipo de empleo moderno, un tipo de empleo inclusivo y un tipo de empleo sustentable. Pero si no va acompañado del necesario cambio cultural que hagamos en corresponsabilidad, especialmente para las mujeres, se le hace mucho más duro. Porque hoy día, y todas las encuestas así lo han mostrado, aquellas mujeres que hoy día están teletrabajando, no solo están preocupadas de teletrabajar, sino que además tienen que estar preocupadas hoy día de las tareas escolares de los niños, que los que tenemos niños chicos sabemos que han habido bastantes tareas y hartos deberes escolares. Están preocupadas además del funcionamiento de la casa, están preocupadas de todas las labores domésticas, a diferencia de los hombres. Hay una encuesta que me tocó comentar la semana pasada que refleja bastante bien esto. Se le preguntó a hombres y mujeres que teletrabajaban, ¿cuál es el principal problema u obstáculo que han tenido hoy día teletrabajando? Las mujeres en su gran mayoría señalaron las labores domésticas y de cuidado. Y cuando la misma pregunta se la hacía a los hombres, ¿cuál es la mayor dificultad que han tenido en el teletrabajo? La gran mayoría de ellos señalaba la conexión a Internet. Y eso muestra claramente un divorcio en lo que son las labores domésticas, las labores de cuidado y, en definitiva, los temas de corresponsabilidad. Quiero citar otra encuesta que se hizo en Norteamérica en el mes de abril respecto de las labores que los padres y las madres hacen con los hijos menores de 12 años en materia de tareas escolares. El 60% de los hombres dijo que ellos hacían o colaboraban con sus hijos igual o más que las madres en las tareas escolares. Solo el 3% de las mujeres estuvo de acuerdo con esa afirmación. Y esto muestra también cómo muchas veces los hombres, los padres, sobreestimamos lo que hacemos en el hogar. Y eso es también parte, obviamente, del cambio cultural que se requiere. Así que hay que seguir avanzando en esa materia. Aquí un par de datos súper relevantes. En 1990, por ejemplo, el 70% de los hogares biparentales seguían el modelo del hombre proveedor y la mujer cuidadora. Hoy día eso solo alcanza el 40%, es decir, hemos ido avanzando en ese sentido. La proporción de mujeres trabajando de manera permanente ha variado. El año 2009 era alrededor de un 28,8%, hoy, más de 10 años después, ha aumentado a un 37,5%. En mujeres cuya actividad principal era ser dueña de casa o tenía labores de cuidado, pasamos de un 41,5% el año 2009 a un 31,5% el año 2018, es decir, una baja de prácticamente 10 puntos en menos de 10 años. Y por último, la proporción de mujeres desarrollando servicios domésticos también ha disminuido desde más de un 18% el año 1990 a menos de un 8% el año 2017, según da cuenta la encuesta CACEN. Pero nos falta más. Conciliación y corresponsabilidad es una materia en la cual nuestro país está
claramente al debe. Y les quiero dar un par de ejemplos estadísticos que seguramente reflejan bastante bien lo que les estoy conversando. El tema del postnatal parental. Hoy día menos del 0,2%, o sea, el 0,24% de los permisos por postnatal parental son transferidos de la madre al padre. Es decir, muy pocos hombres, muy pocos padres hoy día ocupan el postnatal parental y en su gran mayoría, prácticamente en un 98%, siguen siendo ejercidos por la madre. El permiso por nacimiento menor de un hijo menor de un año, el permiso paternal de 5 días por nacimiento de un hijo, que a diferencia del postnatal parental, no significa que la madre traspase nada. Es un permiso que el padre tiene independiente de la madre, que además es pagado por el empleador. Menos del 20% de los padres ocupa estos 5 días de permiso por nacimiento de hijo menor de un año, según nos da a conocer en la encuesta Imagen del año 2011, y me atrevería a decir que si hiciéramos esa encuesta hoy día, las cifras no variarían demasiado. Y finalmente, menos del 0,16% de los padres ocupa la licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año. O sea, solo el 0,16% de los días de licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año es transferido de la madre al padre. O sea, estos datos son bastante categóricos de que hoy día hay ausencia de conciliación y corresponsabilidad, y de que hoy día las labores domésticas y las labores de cuidado, y cuando digo labores de cuidado, no solo me refiero a las labores de cuidado de los hijos, sino que también las labores de cuidado de personas enfermas, las labores de cuidado de adultos mayores, al interior de los hogares de nuestro país, siguen siendo asumidas de manera preponderante y de manera mayoritaria por las mujeres. Para ir terminando mi presentación, nosotros, ustedes lo saben, hicimos una campaña desde la Subsecretaría del Trabajo en el mes de mayo, pero obviamente este es un tema que tiene que acompañarnos todo el año. Quisimos que el mes de mayo fuera el mes potente, donde estuvimos haciendo una campaña fuerte, y ustedes pueden ver algunas de las publicaciones. De hecho, la de abajo a mano izquierda salió el día de hoy en EMOL. Ahí salgo con 2 de mis 3 niños, donde se ve conciliar teletrabajo y familia, ¿cierto? Y salimos hoy día en EMOL dando cuenta un poquito de cómo es el rol de los padres, era una nota enfocada en los padres, en el rol del teletrabajo, pero efectivamente hemos hecho una campaña de difusión, alcanzamos a poner algunas de las imágenes de prensa, la verdad es que fueron bastante buena la cobertura que tuvimos durante el mes de mayo y la que estamos teniendo todavía ahora, en el mes de junio, y esperamos que así sea durante todo el año, porque a esto hay que seguir machacando. Yo siempre digo, el tema de la corresponsabilidad es un tema que tenemos que ir incorporando. Yo les voy a contar una anécdota a mí. Mis amigos muchas veces cuando empecé esta campaña me decían, oye, está ahí fuerte con el tema de la corresponsabilidad, están avanzando. Y hoy día esos mismos amigos hombres, ¿cierto?, que en su momento eran más celosos de lo que se estaba haciendo, hoy día me comentan que han aceptado el tema en términos de que se han involucrado mucho más en la labor de corresponsabilidad y los beneficios que eso tiene. Por lo tanto, aquí hay un cambio cultural. Nuestra sociedad es una sociedad que tradicionalmente ha sido más machista, pero estos cambios tenemos que irlos haciendo, y tenemos que irlos haciendo empujando, tenemos que irlo haciendo machacando, y por eso que agradezco también a Lilian, agradezco a Francisca, agradezco a Alejandra, porque la verdad es que sin ustedes, que son las que empujan esto desde sus respectivas organizaciones, que me consta que llevan muchísimos años empujando, haciendo seminarios, haciendo informes y moviendo, ¿cierto?, a muchas personas para ir incorporando estos temas, la verdad es que sería mucho, mucho más complejo si no estuvieran ustedes, obviamente, avanzando en esas materias. Ahí en la última presentación dejo los links de las redes sociales donde nosotros vamos, tanto la personal como de la subsecretaría. Pero voy a ver aquí si puedo dejar de compartir, donde vamos obviamente comentando bastante de las actividades, ahí estoy, bastante de las actividades que vamos haciendo constantemente. Así que eso era un poco la presentación, Lilian, desde el punto de vista de lo que me tocó hoy día, ¿cierto?, que es corresponsabilidad. Creo que es un tremendo tema. Tenemos que ir generando el cambio cultural. Uno lo ve, yo lo veo en mi círculo cercano, uno lo ve en las amistades, que es un tema que cuesta, que a veces hay bastante reticencia, pero que en la medida en que lo vayamos impulsando, en que lo sigamos empujando, y hay que empujarlo con la práctica. Yo esto digo siempre, uno tiene que predicar con el ejemplo. Vamos a ir haciendo un cambio cultural. Es un cambio que va a ser lento, pero hay que hacerlo. Y tenemos que seguir avanzando, porque de lo contrario, la brecha de género que hoy día tenemos, que es así, si no hacemos el cambio cultural, la brecha se va a ir aumentando y se va a ir generando una V. Y por lo tanto, tenemos que hacer el cambio cultural para que esta brecha, obviamente, se vaya cerrando.
hay un informe, con esto termino, si no me equivoco, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que dice que si no hacemos nada y mantenemos el actual statu quo, nos vamos a demorar 257 años en terminar con la actual brecha. Y por tanto, claramente no, es un tiempo que no tenemos, ya estamos tarde, ya estamos atrasados, y por tanto hay que seguir empujando esto para hacer los cambios ahora. Así que eso, yo me quedo obviamente a escuchar las presentaciones de la Fran y de la Alejandra, pero agradecerte también, Lilian, y el espacio. Sin duda, y vamos a seguir conversando, ¿eh? Más adelante tenemos preguntas para todos. No se vaya, además que es cierto, este es un trabajo persistente que hay que seguir haciendo sobre corresponsabilidad, que estamos en un buen momento porque hoy día con este tema del coronavirus, ¿verdad? Las familias hoy día están mucho más expuestas a estos temas y hay un mejor entendimiento de la necesidad de este trabajo que se hace en los hogares. Y para eso hoy día también consideramos súper importante hablar de algo que no es menor y que no siempre se conversa mucho, que es el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado de terceros. Así es que vamos a dar el pase aquí a Alejandra, que nos trae una presentación sobre su primer estudio, ¿verdad?, sobre el trabajo doméstico y no remunerado y cuidado de terceros. Alejandra. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, miren, quiero, bueno, muchísimas gracias. Quiero además felicitar al subsecretario porque la verdad es que su rol y su liderazgo en poder poner este tema de la corresponsabilidad desde el rol que tienen los padres y los hombres, la verdad es que es algo que es muy, muy, muy importante hacer. Así que de verdad que felicito la campaña que ha hecho el Ministerio y seguramente va a tener que ser una campaña que va a tener que seguir haciéndose reiteradamente. Yo la verdad es que combiné mi presentación, no solamente voy a hablar de este estudio que hicimos, que se llama ¿Cuánto aportamos al PIB? La verdad es que me interesaba poder compartir con ustedes qué es lo que está pasando en materia de empleo en este contexto de la pandemia. ¿Me escuchan bien, verdad? Se escucha muy bien, Alejandra. Bueno, solamente hacer un repaso rápido, los efectos inmediatos que la pandemia por COVID está teniendo en el desempleo. Tenemos tasas de desocupación que son las más altas de la última década. En el caso de las mujeres ya estamos llegando a los 2 dígitos, a 9,9%. Tal como ha ido saliendo en prensa en estos últimos días, preocupa bastante la caída de la participación laboral de 5 puntos, o sea, hemos retrocedido, imagínense, en 3 meses hemos retrocedido 10 años, hoy día pasamos a tener una participación laboral de 47,3%, también tenemos una mayor tasa de informalidad, que en el caso de las mujeres involucra a 925.000 mujeres y estamos también frente a un fenómeno de feminización de la pobreza. Esos son algunos datos que son interesantes e importantes de tener en cuenta a la hora de conversar. La verdad es que, como hemos visto en Chile, pero también en la experiencia internacional, la principal ronda de despidos tiene que ver con el sector servicios, que es un sector que emplea a muchas mujeres, donde las mujeres están sobrerepresentadas. Hablamos del cierre masivo de jardines infantiles y de colegios que está afectando particularmente a las mujeres, el subsecretario lo dijo, hoy día hay una sobrecarga enorme de trabajo, de cuidado, porque en definitiva tenemos en las casas todo, ¿no? Se ha derribado esta frontera del trabajo afuera con la vida privada. Y además es muy posible, y esto es algo que se ha visto en otro tipo de crisis, como la crisis financiera, que para las mujeres la velocidad de retorno al mercado de trabajo es muchísimo más lenta y probablemente en este caso es difícil que ocurra ante esta falta de redes de cuidado y para los hijos y también para otros familiares dependientes. Yo creo que son temas muy relevantes de pasar y de reflexionar. Me voy a referir menos a los temas de teletrabajo porque los va a abordar Francisca, pero básicamente esto es un proceso que se aceleró y que probablemente
se va a instalar de aquí en adelante en el periodo post-pandemia como una modalidad que se va a seguir utilizando de manera parcial. Y aquí lo importante es la formalización, el darle un soporte en la cultura organizacional, el gestionar con confianza y con un liderazgo fuerte el trabajo de las personas, digamos, su productividad. Y sobre todo también, y aquí quiero insistir, el teletrabajo no es la panacea precisamente para las mujeres que cuidan, y eso es algo que se relaciona mucho con lo que vamos a hablar respecto al trabajo doméstico de cuidado no remunerado. O sea, hoy día tenemos, como les decía, se nos ha derribado esta frontera entre la vida personal y laboral, y eso nos está haciendo trabajar en condiciones que no son las mejores, ¿no? Aquí tenemos esta ilustración que de alguna manera muestra cómo puede estar siendo la vida para muchas personas en sus casas hoy día. En abril la CADEM y la Mutual de Seguridad presentaron una encuesta que habla de cómo se está teletrabajando hoy día, y aquí solamente destacar dos cosas. Lo más difícil está siendo compatibilizar el tiempo de trabajo con las tareas del hogar, y las mujeres están, por supuesto, muy, muy, muy sobre representadas en esa dificultad. Lo mismo el hecho de sentir una sobrecarga mucho mayor de trabajo. Y claramente en la base de todo esto está la división sexual del trabajo, este paradigma tradicional, cultural, que le asigna roles distintos a hombres y a mujeres y que nos ha hecho transitar en un mundo del trabajo y en una cultura donde se valora y se espera que el hombre trabaje fuera del hogar, digamos, y las mujeres tienen sobre sus hombros el trabajo de cuidado de la familia, de los hijos y de la casa. Y esto se proyecta en un ciclo de vida donde efectivamente las mujeres van enfrentando barreras enormes para poder tanto ingresar en el mundo del trabajo como para mantenerse. Y aquí esto es lo que está a la base de nuestro estudio de trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Ustedes saben que diariamente las mujeres hacen el doble de trabajo no remunerado que los hombres, por lo tanto su carga global es muy grande. Las mujeres trabajan más de 55 horas a la semana, lo que ya es mucho decir, porque efectivamente aquí tenemos que instalar que el trabajo que no es remunerado es igualmente un trabajo. Y en ese sentido nosotros dijimos, ¿qué pasa si le damos como un valor a esto? Si lo calculamos, si calculamos cuál es el aporte de este trabajo a la economía. Hicimos un estudio que está en nuestra página web que se llama ¿Cuánto aportamos al PIB? Y en ese estudio lo que descubrimos es que si nosotros calculamos estas horas que hombres y mujeres contribuyen al trabajo no remunerado, por supuesto, la carga es mucho mayor para las mujeres, nos da un aporte del 22% del PIB, que efectivamente es la actividad económica y productiva más importante de la economía. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero eso no es lo que calcula hoy día el PIB. Efectivamente, no lo calcula, no lo considera, pero nosotros creemos que es muy importante reconocer este trabajo que realizan principalmente las mujeres, porque somos un factor muy clave para la reactivación. Y aquí decir que quiero recordar y traer a esta conversación a la premio Nobel Esther Duflo, que con sus investigaciones de impacto ha demostrado en la práctica que el empoderamiento femenino puede efectivamente acelerar el desarrollo y al revés la discriminación continua contra las mujeres lo puede obstaculizar. Y en ese sentido dejar claro que efectivamente el gran desafío para la inserción laboral de las mujeres es la corresponsabilidad y la conciliación, es el poder repartir de manera equitativa estos roles de cuidado, porque si no lo que ocurre es que finalmente termina convirtiéndose en un impuesto costo laboral mayor. Y aquí quiero pasar muy, muy, muy rápidamente algunas propuestas. Ustedes saben, está hoy día en discusión el postnatal de emergencia. La verdad es que tenemos que ver de qué manera damos solución
hoy día a un problema muy importante que se está dando en pandemia, y es cómo las mujeres y los hombres trabajadores pueden cuidar a sus hijos cuando no hay redes formales e informales de cuidado que estén funcionando. Ayer se declaró inadmisible en el Senado porque efectivamente esta es una iniciativa que debe ser del Ejecutivo, es una iniciativa de seguridad social. Nosotros creemos que debe existir una solución que vaya más allá de lo que ya se planteó en el acuerdo que se firmó ahora recientemente entre gobierno y oposición, de poder permitir que los trabajadores y trabajadoras que cuidan a sus hijos preescolares puedan acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Hoy día hay propuestas alternativas que son muy valiosas y que es importante poner sobre la mesa, y en definitiva el llamado es a encontrar una solución, ir al tema de fondo más allá de todo lo que se ha discutido en términos de la inconstitucionalidad del proyecto que está en el Congreso. La verdad es que creemos que es súper relevante poder dar una solución para el cuidado de estos hijos menores de 1 año, independientemente que aquí hay un problema para todos los hijos preescolares. Me voy a saltarlo del teletrabajo. Sí decir que para más adelante es importante ver de qué manera podemos quizás diseñar un sistema nacional de cuidado, algo que efectivamente le dé certeza a los padres y las madres trabajadoras, porque de alguna manera, si sabemos que este es el principal escollo o la principal barrera para que las mujeres puedan participar, necesitamos poderle dar una solución institucional, una solución formal. Y quiero simplemente, y para terminar, decir que es muy positivo que en este acuerdo que se firmó se haya incluido la ampliación del subsidio al empleo femenino. Esta es una política pública importante para la reactivación, el poder ampliar su cobertura y realmente avanzar en un diseño que sea eficaz para estimular la participación laboral de las mujeres. También todo lo que tiene que ver con capacitación. Hoy día, efectivamente, la pandemia ha acelerado procesos de digitalización y de automatización. Hay todo un ajuste del mercado laboral que estamos viendo, pero todavía no sabemos cuánto y cuán profundo va a ser, y en ese sentido necesitamos ponerle un enfoque muy fuerte a la capacitación, a los reskilling y upskilling, como se llama, para efectivamente poder contribuir a que las mujeres vuelvan al trabajo más allá de lo que ya hemos hablado de los temas de cuidado. Y nuestra visión a mediano plazo, y con esto termino, es poder en el fondo diseñar una estrategia nacional para la calidad de la vida laboral. Es súper importante tener a todos los actores pensando en esto y de verdad avanzar en un mercado laboral que sea más productivo a mediano plazo y que de verdad considere a las mujeres en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra, gracias a ti. Hay un acople ahí. Muy interesante tu presentación, Alejandra. Efectivamente son muchos los temas que podemos seguir conversando, pero dado el tiempo que tenemos acotado, vamos a seguir analizando, ¿verdad? Y sobre todo en esto que nos ha convocado a todos, ¿verdad? Y tiene que ver con el teletrabajo, esta modalidad que vino a formar parte hoy día de las familias chilenas y que esperamos ahora abordar también cuáles son los desafíos junto a Francisca Yuneman. Francisca, toda tuya la pantalla para que nos puedas contar acerca de estos desafíos, ¿verdad?, que tiene el teletrabajo para nosotros. Muchas gracias, Lilia. Voy a compartir pantalla también, a ver si me funciona. ¿La ven ahí o no? No. ¿No? No todavía. ¿No estoy? Ah, no, espérame. Ahora sí. ¿Ahí sí? No. ¿Tampoco? No me está funcionando lo que vimos, espérame. Vamos a ver. ¿Ahí? No, abajo, Francisco. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Y ahí pone agrandar pantalla. Déjame ver si me aguanta, porque parece que no me está aguantando. No, si no, da lo mismo. Si no, igual se Si da. no, se lee. Sí, no hay problema. Ustedes me dicen, ¿vale? Ahí. Está bien, ahí está bien.
¿Ahí sí? Se sigue viendo, así es que somos todo ellos, Francisca. Ya, ¿pero se ve en pantalla completa o se ve chiquitito? Se ve chiquitito, pero se alcanza a leer. Ya. Bueno, muy bien, no te preocupes. Ya, con respecto a estos desafíos, a mí me pidieron que contara acerca de los desafíos actuales del teletrabajo y trabajo a distancia para las mujeres. Y la verdad es que yo creo que acá se ha contextualizado con la exposición del subsecretario y la Ale muy bien que estos desafíos que tenemos con respecto al teletrabajo tenemos que verlo dentro de este contexto de las pérdidas feroces de empleo que estamos teniendo para las mujeres y esta recarga, ¿cierto?, que hemos tenido en el hogar. Tenemos que pensar que las pérdidas del empleo, y acá yo quiero poner un poco el contexto global también, que en Chile ha habido pérdidas de empleo de las mujeres, pero esto ha pasado en todo el mundo. Y por dos factores comunes. Uno, ya lo tenemos súper claro, ¿cierto?, que son esta falta de redes de apoyo, los colegios que están cerrados, las salas cunas que no están funcionando, y por otro lado, estos trabajos que requieren más presencia, donde están las mujeres que exigen, en el fondo, estar en contactos con otros, y por eso, obviamente, están mucho más restringidos en este momento de pandemia. Y es interesante, y a mí me preocupa mucho que analicemos lo que ha pasado en algunos países que ya están en proceso de apertura, como en Estados Unidos. Yo estoy viviendo en Estados Unidos ahora hasta el 17 de julio, y acá el gran tema fue cómo la apertura iba a golpear más a las mujeres. Y eso se ha visto. Fue impresionante cómo retrocedió en un mes acá en Estados Unidos el desempleo de un 14,5 en abril a un 13,3 en mayo. Sin embargo, el desempleo de las mujeres se mantuvo altísimo en un 14,5, porque ¿qué es lo que pasa? Es que se abren los países, pero seguimos sin sala cuna, salimos sin colegios, eso lo único que hace es aumentarnos la brecha. Y también, para aquellas guaguas chiquititas que todavía ni siquiera van a sala cuna o que no se quieren mandar a sala cuna, el riesgo de pandemia también es un factor, ¿cierto?, de deserción laboral. Por lo tanto, ahí lo que decía la Ale, que cómo pensamos en políticas públicas que realmente hagan que cuidar la formalidad laboral que nos va quedando frente a estas pérdidas que hemos tenido. En Chile, ya lo sabemos, perdimos una década. En un mes, el INE alcanzó, en el último trimestre móvil que me dio el INE, perdimos una década en un mes de pandemia. O sea, imagínense lo que ha pasado en este mes y medio después de esa medición. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, tenemos, ¿cierto?, 300.000 mujeres que perdieron su trabajo y apenas 17%, el Gran Santiago, y el 17% ha podido salir a buscar nuevos trabajos. Por lo tanto, el teletrabajo es una gran herramienta para mantener la formalidad laboral, para que las mujeres no tengan que desertar, y por lo tanto tenemos que ahora generar en esta pandemia, con las condiciones totalmente anormales, donde tenemos nuestros derechos limitados, donde estamos con los niños en la casa, sin colegios, sin sala cuna, donde está la familia completa al interior de este hogar, ¿cierto? Tenemos que ver cómo logramos generar ahora una cultura del teletrabajo que permita que el teletrabajo trascienda, que logre sobrevivir a esta pandemia, porque nosotros lo que queremos es que el teletrabajo se quede. No queremos que el teletrabajo pase, y tenemos que ver cómo lo hacemos con la desigualdad de las condiciones en las cuales estamos teletrabajando. Ya lo dijo Fernando, lo dijo la Alejandra, claramente acá la ayuda, el padre y la madre pueden estar teletrabajando, pero claramente uno solo está teletrabajando o colaborando y el otro está a cargo, y esa claramente sigue siendo la mujer. Entonces se está haciendo difícil teletrabajar, ¿ya? Entonces se está haciendo, por un lado, tenemos estas pérdidas de empleo que tenemos que ver cómo logramos recuperarlo. La Ale decía que es más difícil para las mujeres volver a insertarse al mercado laboral. Tenemos que tomar conciencia realmente de lo que ha significado esta pérdida de 10 años en un solo mes. O sea, ha costado mucho lograr trabajos formales para las mujeres, ha costado mucho avanzar. Cada punto que se lograba avanzar había un esfuerzo y romper cultura y salir de la inercia cultural, y de repente
esta pandemia en el fondo fue un terremoto para todo esto que habíamos avanzado y tenemos que ver cómo logramos contener esto a través de este plan económico, cómo logramos recuperarnos económicamente, y esto tiene que estar tanto en las políticas públicas, tiene que estar en las políticas de las organizaciones y tiene que estar al interior de la familia. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Frente a la pérdida de empleo y a la recarga de las mujeres que teletrabajan, yo creo que primer punto tenemos que ver el tema interno y otro el tema externo. El foco interno es cómo manejamos la corresponsabilidad al interior del hogar. Y acá yo quiero ir mucho más allá de solamente decir que el padre ayude, también cómo logramos que los hijos ayuden. Y yo por lo menos tengo 3 niños, tengo 2 niñitas, una de 16, otra de 3 y tengo un hijo de 8. Y la verdad que es una gran oportunidad para que los padres criemos y eduquemos en corresponsabilidad. Nunca vamos a estar con los hijos tanto y con tanta necesidad de ayuda en el hogar como lo tenemos ahora. Entonces, aprovechemos de educar en corresponsabilidad. Yo sé que todos los estudios lo dicen, pero yo como madre lo he visto, o sea, mi hijo me ayuda exactamente igual que mi niñita, y ese que es más chico, y por lo tanto, cualquier concepción de que los hombres pueden ayudar menos, es una concepción netamente cultural. Si aprovechamos para integrar al padre, para que el padre se integre, para que el hombre se integre, si es que no hay hijos también, porque aunque no hayan hijos, también hay un montón de carga de trabajo en el hogar, lavado, planchado, aseo, cocina, etcétera. Pero más aprovechemos esta oportunidad para capacitar, para educar a las generaciones que vienen, porque podemos hacer un cambio cultural en educación en corresponsabilidad a nuestros hijos que nunca vamos a volver a tener, si es que no tenemos otra pandemia, que espero que no nos toque en vía otra pandemia. Ahora, con respecto a este enfoque externo, voy a volver un poquito para atrás, que es la relación de las personas con la empresa, ¿ya? Con las organizaciones en las cuales las personas trabajan. Yo creo que acá tenemos que focalizarnos en 2 aspectos. Uno, la redefinición de los límites. Todos sabemos que antes la persona se iba a su lugar de trabajo, está el espacio trabajo clarísimo, familiar clarísimo, y familiar y personal de repente no tan claro, pero bueno, todos tratábamos de tener vida familiar y algo de vida personal. Y estos límites obviamente están difusos y eso trae una sensación de invasión. Sentimos que nuestro trabajo está invadiendo nuestra familia, sentimos que nuestra familia está invadiendo nuestro trabajo. Y eso hace que todo sea difícil. A ver, ¿sí? Francisca, te interrumpo porque estamos teniendo un problema de audio. ¿Ya? Ahí sí. Ahí pasó. Ahí sí, y se actualizó tu presentación, está un poco detenida. Ya, ahí sí. Sigamos, sí. ¿Está bien ahora? Ya. Entonces, bueno, y ¿usted ve la presentación bien? Sí, ahí la estamos viendo bien ahora. Ya. Entonces tenemos... A veces se queda pegada, si es que ya. Tú hablas y la presentación no ha estado corriendo, si es que ya. Lo comento. Perfecto. Tú, Lilia, cualquier cosa me vas diciendo, así que... Ya te aviso. No es la primera vez que me pasa, siempre tengo problemas tecnológicos, así que ya como que no me importa tanto. Una vez en un webinar yo pensé que no me estaban viendo, pensé que solamente escuchaba mi voz, con eso te digo. Es la distancia, Francisca, la distancia. Y yo cuando terminé de hablar me mandaban WhatsApp, oye, sigue en pantalla, y yo, ¿qué pantalla? Yo pensé que nunca había estado en pantalla. Pero acá te escucho súper bien. Ya, así que me han pasado cosas mucho peores. Bueno, y... entonces estábamos, ¿cierto?, con este tema del trabajo con la empresa, de cómo redefinir estos límites y cómo se han visibilizado diferentes realidades. Esto yo creo que es un tema también que es un elemento que es muy rico para tener en consideración en las relaciones laborales. Nosotros se ha visibilizado una diversidad de realidades que no las teníamos presentes. O sea, uno tiene reuniones con compañeros de trabajo que mientras tiene la reunión le dan la comida a su niño. Tenemos que estos papás que están trabajando, que todos se le tiran encima y le piden ayuda con la tarea, y uno ve al papá, que habitualmente uno lo veía como un ser, digamos, en su mundo laboral, punto, y uno conoce al papá gracias a que uno está trabajando desde la casa y uno está a través de Zoom, otra plataforma, en contacto. Entonces se han visibilizado
muchas realidades, algunas muy bonitas, como estos padres presentes, que están ayudando, otras muy dolorosas, como la violencia. Yo siempre pienso que ahí hay un tema enorme también, cómo logramos el límite con la intimidad, y ahí la ley de trabajo a distancia aporta un montón. Y en esta redefinición de los límites y en asumir las diferentes realidades que se han evidenciado, que tienen las personas, las diferentes realidades de las personas, la ley de trabajo a distancia hace un aporte que yo encuentro que es muy, muy potente, y que a mí por lo menos, yo sé que Fernando también, y a todas las personas que han estado en este tema, queremos dar a conocer, porque al 1 de julio las empresas van a tener que estar adecuadas a la nueva ley de trabajo a distancia, entonces que aprovechen las oportunidades. Y tenemos un montón de cosas que nos da la ley con respecto a la definición de los límites de respeto, y también la posibilidad de acuerdo con la definición de los límites de respeto. Y vamos a poder ahondar después en la sección de preguntas. La ley es súper clara con el respecto a la jornada. Sabemos que ahora se va a poder teletrabajar con jornada, no solamente teletrabajar excluido de jornada laboral como era antes de esta ley. Se garantiza el derecho de desconexión de 12 horas mínimo, ¿ya? Porque si la jornada obviamente va a ser menor a 2 horas, lo que se tiene que respetar es la jornada. Pero si no hay jornada, se tiene que respetar el derecho de desconexión. Tenemos el respeto a los descansos. La ley es súper categórica en que las personas se tienen que desconectar, en las que las personas tienen que descansar. Y esto es muy importante con el tema del teletrabajo y en general todas las comunicaciones tecnológicas. Yo cuando me iba del trabajo, yo incluso podría haber estado trabajando presencial sin jornada, pero no importa, yo me iba de mi trabajo, por lo tanto, al irme de alguna forma, yo ya dejaba de trabajar, aunque no tuviera una limitación horaria. Con el teletrabajo, yo puedo tener horario de trabajo ahora, y sin embargo, estar el día completo conectado y 12 horas conectado. Entonces la ley es súper, súper rigurosa, la elección del trabajo también ha insistido en eso. Hay que respetar los descansos, las desconexiones. Después, la ley establece un claro marco de respeto a los acuerdos que pueden llegar a las partes y un claro respeto a la vida privada, a la intimidad del hogar y a la inviolabilidad del hogar. O sea, hay que ser súper cuidadosos, las empresas tienen que ser cuidadosas con los medios de control que establecen justamente para control horario, para ver si esa persona está trabajando la cantidad de horas y pagarle horas extras, así que trabaja más también. Y por otra parte establece todo este marco de maravillosas alternativas de acuerdo para asumir estas diferentes realidades que hemos evidenciado en este momento de pandemia, y ese es el gran llamado y la gran oportunidad. Es decir, vamos a definir cómo vamos a trabajar ahora durante la pandemia, cómo vamos a trabajar post pandemia. Podemos hacer el anexo de contrato de trabajo que diga, por supuesto que el teletrabajo va a ser total durante la pandemia, pero ojalá pase a ser parcial si es que las personas quieren seguir con cierta modalidad de trabajo parcial. Si es que quieren, obviamente que tiene que ser de común acuerdo, porque la acomoda, porque los niños ya van a estar en el colegio. Después de las distintas modalidades, la ley te permite no solamente decir, ¿sabes qué? Acordemos trabajo presencial en la mañana, tarde teletrabajo, o 3 días a la semana presencial, 2 días teletrabajo. La ley te da la posibilidad de teletrabajar algunas semanas al mes, algunos meses al año, algunos periodos de año, incluso con una sola persona y una sola organización, entre ellos acordar diferentes modalidades de teletrabajo. Es más, también con respecto a la jornada te permite decir, ok, podríamos, si que tú estás, cuando estés presencialmente, trabaja con jornada, y cuando teletrabajes, hazlo sin jornada. Esa posibilidad también te la da. Después, si es que hay horas, por ejemplo, decimos ya, ok, se va a teletrabajar y se va a teletrabajar un promedio de 8 horas diarias. En ese caso, ¿cómo se distribuyen esas horas? También la ley te da esa oportunidad. Hay personas que le conviene que sea continua, porque después llegan los niños del colegio y yo quiero estar con ellos, ese padre, esa madre quiere dedicarse para los dictados, para ayudarlos con sus tareas, etcétera. O a lo mejor hay otra persona que la mitad del día necesita hacer cosas personales o acompañar a sus padres, por ejemplo, que ya son mayores, entonces podrían estar 4 horas trabajando, 4 no, y volverse a conectar otras 4 horas, si es que, obviamente, eso le permite desarrollar, ¿cierto?, sus funciones. Y obviamente también hay que tener presente que siempre las personas van a poder volver a las condiciones
originalmente pactadas en el contrato de trabajo. Entonces, acá tenemos un montón de posibilidades, vamos a ahondar en estas posibilidades, cómo las empresas pueden llegar a ellas, para que las pongan sobre la mesa, para que conversen con las personas, como lo hacen en la pandemia y post-pandemia. Y con eso yo creo que lo que es súper importante acá es comprender, y con esto termino, Lilian, que el espíritu de esta ley, que es que las condiciones laborales se adapten de mejor manera a las necesidades personales y familiares de las personas. Es el espíritu de la ley y eso es lo que nosotros queremos promover para que se lleguen a los mejores acuerdos en esta ley de teletrabajo, que acá el subsecretario se la jugó para poderla sacar adelante y que es un aporte muy, muy grande. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Sin duda, estamos en un muy buen momento, ¿verdad?, para hacer todos estos ajustes y adecuaciones, tanto desde la experiencia que están teniendo las personas y las organizaciones y cualquier otro proyecto de ley o modificación que tengamos. Ahora vamos a intentar, en los pocos minutos que nos quedan, hacerles algunas preguntas, ¿ya? Y quiero partir con el subsecretario, también decirles que las redes sociales las están felicitando ampliamente a las dos y al subsecretario también por las tremendas presentaciones que han hecho, así es que nos preguntan si van a quedar disponibles, de todas maneras esto queda grabado, pero si pudieron ustedes hacerlas llegar o decirnos dónde en sus páginas web posteriormente las encontramos, yo creo que van a estar súper agradecidos todos y todas. Vamos entonces ahora a la sección de las preguntas, subsecretario. Prometo que van a ser pocas. No, todas las que quiera. Muy interesante. Además, sí, la Francisca me terminó de convencer de lo bueno que es el teletrabajo. Yo estaba convencido, pero ahora me terminó de convencer. Lo defiende mucho mejor que yo el proyecto, la ley. Y respecto de materia ya de corresponsabilidad y conciliación, subsecretario, desde la perspectiva laboral, ¿cuáles van a ser los principales desafíos que nos deja esta crisis respecto de conciliación y corresponsabilidad? A ver, yo creo que varias. Yo creo que en algo estamos todos de acuerdo, y lo dijo la Ale, lo dice la Francisca, lo hemos comentado nosotros, Lilian, en alguna de las webinars anteriores que hemos tenido. Hoy día la cuarentena ha producido efectos, ¿cierto? No solo en términos sanitarios, sino que también dentro del funcionamiento de los hogares de Chile. Los padres, hombres, hoy día se dan cuenta, o nos damos cuenta, para no excluirme, de lo complejo que es, ¿cierto? Muchas veces las labores domésticas, la labor de cuidado, los temas de los hijos, y es clave que hoy día nos involucremos más. Yo creo que si un desafío nos va a dejar esto es hacer ese cambio de switch. Yo creo que hoy día, bueno, el teletrabajo es una alternativa. Yo creo que hay que ser justos con el teletrabajo. Yo siempre lo digo. Los problemas que tenemos hoy día, trabajando presencial o teletrabajando, no son culpa del teletrabajo. No le achaquemos al teletrabajo los problemas de la pandemia. Que tengamos los niños en la casa no es problema del teletrabajo, ¿cierto? Es un problema de la pandemia. De hecho, el teletrabajo hoy día ha permitido que esas personas que hoy día están trabajando tengan un empleo, digámoslo así derechamente. Si no tuviéramos teletrabajo, lamentablemente a lo mejor tendríamos más trabajadores despedidos o más trabajadores suspendidos. Hoy día el teletrabajo permite a las personas, con lo bueno y con lo malo, mantener un empleo y mantener una remuneración. Y en tiempos como lo que estamos viviendo, ya es bastante de sí, porque hoy día está bastante complejo. Ahora, eso no quiere decir que está todo bien. Yo creo que el teletrabajo, efectivamente, hoy día, si no logramos mejorar el tema de la corresponsabilidad, y concuerdo con la Alejandra, va a ser complejo, especialmente para las mujeres, porque hoy día están, obviamente, especialmente en tiempos de pandemia, con las tareas escolares, con los hijos. Pero en un escenario normal, y en esto, la verdad es que no vamos a inventar la pólvora, es cosa de ver las empresas que hoy día ya teletrabajan, e incluso los servicios públicos que han teletrabajado en épocas normales, ¿cierto? Quiero citar el INAPI, quiero citar la Suceso. El teletrabajo, sin duda, en tiempos normales mejora la calidad de vida. Eso es un hecho bastante innegable por la experiencia tanto comparada como en nuestro propio país. Y de hecho, no solo mejora la calidad de vida, yo quiero citar los resultados en el INAPI. Quiero citar el INAPI porque es un servicio público, porque a veces uno habla del sector privado y el sector privado todo puede ser a veces incluso más fácil o es más, depende de la empresa, pero el INAPI, que es un servicio público, la calidad de vida de los funcionarios, esta encuesta realizada a los propios funcionarios, mejoró de manera importante, disminuyeron las licencias médicas casi en un 80%, 60%, mejoró la productividad entre un 20 y un 80%, y por lo tanto tiene muchas cosas positivas. Ahora, ¿hay que mejorar? Sí, hoy día hay una deuda, hoy día, y lo decías tú, Lilian, al inicio, tuvimos una transición muy rápida, desde las empresas a los hogares.
hubo poca preparación para teletrabajar. El teletrabajo igual exige preparación, y el teletrabajo exige además dos grandes límites que tenemos que irlos poniendo como sociedad y cada trabajador. Uno, el límite familiar. Lo decía bien la Fran en su presentación, el límite familiar, que los hijos, la familia entienda que cuando el papá o la mamá están frente al computador, están trabajando. No es que estén jugando, ¿cierto?, Fortnite o los juegos que están de moda hoy día. Lo digo más por la edad, lo dijo la Fran, mis niños son muy chicos, no los dejo jugar Fortnite todavía, juegan a otras cosas, pero que entiendan eso, y hay un límite familiar complejo, que falta que en la casa todos entendamos que cuando el papá o la mamá está trabajando, está cumpliendo un rol. Y además el límite con el empleador. El empleador tiene que entender que cuando el trabajador está teletrabajando no quiere decir que está 24 horas, los 7 días a la semana a disposición. Y ahí yo quiero resaltar el derecho a la desconexión. Yo creo que el derecho a la desconexión, producto de la pandemia, a lo mejor se ha hablado poco, pero es un derecho completamente innovador. No solo en nuestra legislación, no existía en la legislación chilena, es innovador en la legislación latinoamericana. Y está a la altura de lo que hoy día existe en países como Italia, Francia, Alemania. Por lo tanto, es un muy buen derecho que obviamente hay que reforzarlo y todo. Y ahí quiero terminar con el tema de la televigilancia. Ayer salió, no sé si vieron, hubo un reportaje hace un par de días en un medio de circulación escrita. Ayer a mí me lo preguntaron en una radio, o hoy día me preguntaron en una radio, y hay que tener presente eso. Ojo, el teletrabajo no puede significar la vulneración de derechos fundamentales. O sea, lo que no quiere decir, como estamos ahora nosotros con la cámara prendida, ¿cierto? Eso no puede un empleador con un trabajador pactarlo. O sea, el trabajador no puede estar todo el día con la cámara encima, que el empleador esté viendo qué movimiento hace, cuánto habla, toma el teléfono o no, cuánto se para o cuántas veces va al baño. Eso es vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, el teletrabajo, si lo sabemos administrar bien, es una tremenda oportunidad. Y ahora sí termino, pero no me quiero quedar solo en el teletrabajo. Conciliación, trabajo y familia es mucho más que teletrabajo, porque hay muchísimos hombres y mujeres que no tienen la oportunidad de teletrabajar, ¿cierto? Porque sus oficios no pueden teletrabajar, y ahí tenemos que avanzar en otras cosas. Tenemos que avanzar en adaptabilidad horaria, tenemos que avanzar en flexibilidad, tenemos que avanzar en, por ejemplo, establecer bloque horario. Con la Alejandra tuvimos una mesa técnica el año pasado, donde hicimos varias propuestas que lamentablemente no han podido avanzar en términos de ciertas adaptabilidades o flexibilidades que las personas hoy día requieren para conciliar trabajo y familia, y que en el fondo, como hemos dicho nosotros siempre, el trabajo se adapta a la vida y no la vida al trabajo. Así que hay muchísimo trabajo, hay que seguir obviamente avanzando en estos temas. Creo que hoy día la oportunidad de la pandemia nos da una oportunidad también de tener una mirada distinta. Creo que la pandemia ha hecho que se rompan muchos mitos. Ojo, el teletrabajo, romper mitos en las empresas. Muchas empresas pensaban que iban a mandar a sus trabajadores a teletrabajar y la productividad sí era a pique. La experiencia ha demostrado todo lo contrario. Hoy día todas las encuestas que se le han hecho a los empleadores señalan que la productividad se ha mantenido o ha subido, y por lo tanto tenemos que seguir derribando esos mitos, y aquí obviamente el trabajo conjunto de todos es súper importante. Así es, subsecretario, son muchas, ¿verdad?, las interrogantes que tenemos y queremos seguir conversando en este espacio, pero ya nos va quedando bastante poco. Así es que yo quiero invitar a Alejandra y a Francisca a que compartamos la visión de cada uno respecto a lo siguiente. Hemos visto, ¿verdad?, que son varios los factores que inciden en materia de corresponsabilidad y de conciliación, y cómo el teletrabajo ha venido a facilitar también esa permanencia de las mujeres en el mercado laboral y, por cierto, también de los hombres. Francisca y Alejandra, la pregunta para ustedes, ¿ustedes creen que esta crisis con la que estamos hoy día todavía va a permitir avanzar decididamente en la flexibilización de los roles tradicionales y en la equidad de género? Ale, tú primero. Alejandra. Eso quisiera. Eso quisiera. La verdad es que, mira, yo creo que uno siempre puede mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Yo creo que mirando el vaso medio lleno, hay algo bueno que ha pasado, a pesar de todo lo terrible que ha pasado, y es que el hecho del confinamiento y de que todo se vuelque hacia adentro y hacia la familia, al menos necesariamente ha puesto muy en el tapete y de manera muy evidente todo esto que hemos estado hablando en este webinar, la sobrecarga del trabajo doméstico de cuidado y sobre todo el valor que ese trabajo tiene. O sea, se ha operado en la historia pensando que los trabajadores llegan a sus puestos de trabajo por obra y gracia del Espíritu Santo, y no es así. O sea, hay todo un contexto que permite que el trabajo productivo se haga.
Y en ese sentido, me parece que eso es una oportunidad, pero es una oportunidad que significa que no lo podemos dejar de manera espontánea. O sea, las campañas que está haciendo el Ministerio a través del subsecretario, el que sigamos insistiendo en la importancia, además de que la corresponsabilidad sea una práctica extendida en las empresas. O sea, que las empresas no solamente piensen que son las mujeres las que tienen que tener facilidades para conciliar, sino que estemos pensando en trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. El poder avanzar también en cambios legales, o sea, en legislaciones que nos ayuden en esta tarea. Hay un código del trabajo que hay que modernizar también, hay muchos desafíos. Y sobre todo, y volviendo a citar ese trabajo que hicimos en esta mesa de jornada laboral, tenemos que pensar en la calidad de vida. Hoy día en el mundo, y a pesar de la pandemia, se está empezando a discutir de manera mucho más seria cuáles son los indicadores de calidad de vida, que son los indicadores que van más allá de lo que conocemos de la ortodoxia de la economía. Y uno de esos indicadores de calidad de vida es la integración, es la conciliación vida y trabajo. ¿Cómo hacemos para que no haya pobreza del tiempo, para que podamos dedicarnos al ocio también? Claro, quizás en este momento, con los problemas que tenemos hoy día, parece como una conversación un poquito marciana, pero de verdad que nos va a tocar a la vuelta de la esquina empezar a discutir cuáles son nuestros indicadores de bienestar social, cultural, y ahí este es un tema súper relevante a poner siempre en el país. Gracias, Alejandra. Estamos con un retorno, sin duda, es un tema muy, muy relevante y que esperamos aprovechar esta oportunidad, como tú dices. Y Francisca, ¿crees que es el minuto para transformar esos roles? Bueno, yo creo que, o sea, esto está claro, o sea, nunca vamos a haber tenido una fusión de estos distintos mundos, nunca vamos a haber tenido a los padres tan presentes, a los hombres tan presentes en la casa como ahora, por lo tanto, que esto no se transforme en un cambio cultural que permanezca sería un error que estaríamos como sociedad, como época, como generación, digamos, que sería imperdonable para generaciones futuras. O sea, si nosotros no somos capaces de que una pandemia realmente no haga salir de la inercia cultural en la cual estábamos, no sé qué otra cosa nos podría hacer salir de la inercia cultural en la cual estábamos. Y eso tenemos que rescatar todas aquellas cosas que esta pandemia, dentro de lo infinitamente malo que tiene, que es una desgracia de todos los puntos de vista, siempre una crisis de esta naturaleza, toda crisis, pero sobre todo una crisis de esta naturaleza, al remecer la inercia cultural genera cambios, y esos cambios deben permanecer en una cultura adecuada. Y el momento en el cual debemos generar esa cultura es ahora, porque nunca más vamos a volver a tener condiciones tan radicales y tan absolutas como las tenemos ahora. Y eso tenemos que tener conciencia. Y ahí está el tema de la corresponsabilidad, y el tema de la corresponsabilidad es un trabajo personal y diario, de todos los días con la pareja, con el marido, con los niños, etcétera. Y también otra de las varias cosas deben permanecer, es justamente el tema del teletrabajo. O sea, yo creo que si no hubiéramos tenido esta crisis, a lo mejor la ley seguiría en trámite. Logramos apurar de alguna forma esta ley, gracias a que dijimos que esto necesita una regulación, necesitamos realmente que haya un teletrabajo donde se le garantice a todas las personas todos sus derechos individuales, todos sus derechos colectivos, sus descansos, donde a la empresa también se le establezcan ciertas obligaciones, pero que a la vez tenga todo el marco para que esa empresa, para que esa organización se pueda adaptar de la mejor manera a las necesidades de esa persona a través de estas realidades diferentes, diversas, que también se han visibilizado. Entonces, mi invitación es: conozcan la ley de trabajo a distancia, el Ministerio la tiene muy bien explicada, la Fundación Chile Mujeres también se puede descargar todo un documento con cuáles son todo este marco legal nuevo. Cuenten con la Fundación Chile Mujeres por si necesita mayor explicación, no me cae ninguna duda, el subsecretario ha hecho una tarea de difusión increíble, porque realmente las formas en que las organizaciones se pueden adecuar en este momento son muchas, y eso es lo que realmente va a permitir la corresponsabilidad y lo que va a permitir que las mujeres permanezcan en el mercado laboral formal. No desperdiciemos esa herramienta. Así que
Muchas gracias. Gracias, Francisca. Bueno, y también para que la participación de la mujer, ¿cierto?, en el mercado laboral no siga disminuyendo, es necesario también que tanto medidas concretas en materia de regulación laboral y en las organizaciones también tienen mucho que hacer y decir, ¿verdad? Por eso creemos importante también invitarlas a estas organizaciones a tener una mirada mucho más cercana a la corresponsabilidad, como por ejemplo, ya lo decía Francisca, hay diversas realidades, pero uno de ellos sería identificar, por ejemplo, la carga laboral y carga familiar que tienen sus colaboradores y colaboradoras que hoy día son mucho más evidentes. Y también otra alternativa podría ser revisar sus cadenas de suministro, ¿verdad? Y poder identificar aquellas que están constituidas por mujeres, ya sean empresarias o emprendedoras, que además dan trabajo a muchas otras mujeres. Así es que hay muchas oportunidades, muchas alternativas para poner atención ahí, donde esperamos que las mujeres no sigan disminuyendo en participación a nivel laboral. El impacto del COVID lo conversamos ampliamente, con un poco de tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que logremos en conjunto transformarlo en un camino de nuevas oportunidades para todos y todas, con una tarea continua, conjunta y permanente. Así es que estamos ya cerrando. Yo les agradezco de verdad este entretenido webinar, muy interesante, presentaciones que ya se les dije, estaban muy bien cubiertas y esperamos poder compartir. Así es que, sin más, despedirlas a todos y a todas, a su secretario. Nuevamente, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Lilian, nuevamente. Gracias nuevamente a la Fran, a la Alejandra, a Daniela de Red APIS, que nos ha acompañado semana a semana. Y nada, y seguir discutiendo estos temas, seguir avanzando en estas materias. Nos falta todavía muchísimo, pero creo que obviamente estos espacios, yo estaba leyendo algunos de los comentarios, además tuvimos una muy buena audiencia, me ha llegado por varios lados, muy buenas opiniones respecto de las presentaciones que han tenido ustedes. Así que nada, sigamos avanzando. Y obviamente desde el Ministerio y especialmente desde la Subsecretaría del Trabajo vamos a estar ahí súper alineados en esta tarea. Así que un abrazo a todos y me despido. Ok, Francisca Yuneman, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alejandra Sepúlveda también, destacadas mujeres que están haciendo mucho también en el ámbito de políticas públicas. Que tengan una feliz tarde. Daniela Farfán de Red APIS, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Ojalá en persona, Lilia, la próxima. Ojalá en persona, en un nuevo conversatorio de la RDG, sin duda, Francisca. Un abrazo. Que esté muy bien. Dile, Francisca, antes. Pronto. Te esperamos. Chao.